Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Y una vez más, como todo último viernes de mes, tenemos la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Y vamos a encaminarnos a esa ciudad donde se encuentra el sepulcro y que es Segovia, y donde él pues fue fundador de ese convento y que dejó tanta huella. Así que vamos para allá en este nuestro programa de hoy que comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Una vez más, y en este tiempo pascual, nos encontramos con San Juan de la Cruz, llenos de entusiasmo, ilusión, gozo. Un San Juan de la Cruz que le habíamos dejado tras el capítulo que tuvieron los padres carmelitas en Madrid, yendo a Segovia para fundar. Y este es nuestro programa del día de hoy, pues vamos a enclavarnos en esa ciudad de Segovia, en lo que supone la figura de San Juan de la Cruz, de la que él fue pues fundador de ese convento, dejado ahí tanta presencia de alguna forma, y pues si fuera poco pues está su sepulcro y estamos año jubilar. La verdad es que Segovia es una ciudad que lleva como en el aire la esencia de San Juan de la Cruz. Es verdad, es un sitio completamente sanjuanista. Unos años en los que San Juan fue construyendo el nuevo convento, en el que vamos a verle retratado por las opiniones que dieron de él pues los que estaban conviviendo con él, y nos van a hacer un retrato bastante completo. Pero como siempre en la vida del santo, su vida en Segovia fue difícil y muy complicada, porque al final en este momento era el segundo de a bordo en el nuevo gobierno de la orden, y esta casa estaba, como hemos estado diciendo, toda llena de una maraña de problemas. Van a ser, dicen los sanjuanistas, los años más comprometidos y difíciles de su vida. Que se va a juntar todo esto, pues con toda su labor como arquitecto y como constructor de este convento, como lo ha hecho en tantos sitios. Como albanil, como fontanero, como prior, como todo. Como todo, exactamente. Porque realmente cuando llegaron los superiores de la orden, y también él allí a ver el estado en el que estaba el monasterio, pues en el que se iban a poner, pues vieron que estaba en un estado realmente lamentable, ¿no? Había grandísimas humedades, filtraciones de agua por todos los sitios, porque ellos ya adquirieron algo que ya estaba construido. Sí, que lo contamos en el programa anterior, ¿no? Cómo habían comprado este monasterio con el pago de doña Ana de Peñalosa. Pero que bueno, que al final, como suele ocurrir en las fundaciones de San Juan y de Santa Teresa, pues ellos consideraban que cualquier sitio era mejorable y que para poder empezar, pues ahí se ponían, ¿no? Y de todas maneras también vieron que el terreno se les quedaba pequeño. Ya vemos también el deseo que van a tener de que vaya allí un poco las autoridades dentro de la orden, los padres superiores, y por tanto se quedaba un poco reducido, y quisieron ampliar la finca en donde se asentaba el monasterio. Y en este momento vemos una nueva faceta de nuestro santo, que le vemos como un buen tratante, es decir, como alguien que empieza un poco a negociar en la compra de este terreno. Antón Crespo cedió sus derechos y los de sus herederos, y así consiguieron, según dicen las fuentes, unas terrezuelas y peñascos que eran del cabildo. Comienza la construcción del nuevo convento, y en este momento pues los obreros de primera clase eran los frailes, ¿no? Sí. Padre, eran los canteros, los que hacían la albañilería, los herreros, ¿no? Es decir, tenemos que imaginarnos a estos frailes
carmelitas pues metidos completamente en estas labores de construcción. Tenemos un texto del archivo de los carmelitas de Segovia que dice así, que he recogido yo. Dice: el hermano Juan, un donado de la casa, anduvo 3 años carreteando él mismo madera del monte en un carro de casa, con lo cual, y con la limosna que allá nos hacían de la madera, costó tan barata que cada viga de las que hay en el convento, traída y labrada y asentada, costaba 6 reales solo, que es de balde. Sí, sí. Pues viendo cómo estos pues cogían las vigas de los árboles del monte, se lo bajaban, ¿no? Es decir, que San Juan y todos los demás estaban en forma, padre. No tenían que ir al gimnasio ni hacer ningún tipo de... Es un apunte muy interesante que me daba el actual prior de Segovia, como frente a la idea que se ha dejado de San Juan de la Cruz como una persona endeble, baja, que por su situación infantil, en base a la poca alimentación que tuvo, la pobreza asumida que tenía, pues al final pues tiene una naturaleza pues eso, muy endeble. Y él pues cifra todo lo contrario, en base a lo que bien estás aquí exponiendo, cómo pudo pues cargar con semejantes troncos, semejantes piedras, cómo pudo ensamblarlas en las paredes, en fin, que hace pensar que era un hombre que podríamos decir casi fortachón. Sí, ¿no? Que estaba, pues eso, muy, muy fortalecido y que desde luego no se amedrentaban ninguno de estos frailes ante nada. Por ejemplo, el hermano Fray Lucas ha estado bordando y trabajando con sus propias manos en la sacristía y hacía los ternos que están con las armas de la señora Doña Ana, es decir, que hacían pues todo tipo de trabajos, como vemos en este caso de carpintería. El hermano Fray Bernabé estuvo aquí 7 años sin salir de casa, haciendo el oficio de carpintero, sin parar un minuto en este puesto, y era, por tanto, casi como un ermitaño carpintero, o sea, una mezcla muy, muy especial de esta época. También había, además de los frailes, pues contrataban a otros obreros de fuera, a los que ellos dirigían. Pero vemos, como nos cuentan las fuentes, que nuestro santo fue uno más, como estábamos diciendo antes, padre, ¿no? Así lo cuenta, por ejemplo, el hermano Pablo de Santa María en este texto que he recogido, que dice así: era el padre Juan de la Cruz muy afable y alegre con todos, y para sí austero y penitente, y en lo más riguroso del invierno, y con mucha nieve, iba sin reparo en los pies a la cantera donde se sacaba la piedra, a ser sobrestante de los peones, y nevando y granizando su cabeza y su calva descubierta, parece que pegaba fuego a todos, y muchos días de estos, con ser de edad, comía a la 1 del día, sin haberse desayunado más que con el Santísimo Sacramento, que parecía más de bronce que de carne. Qué bárbaro. Lo que acababa de contar, padre, y lo que estábamos hablando, nos lo reflejan perfectamente las fuentes. O sea, cómo la fortaleza de este padre, con estos ayunos que él tenía, y cómo, bueno, pues esto iba descalzo, como nos han dicho, impresionante, con la nieve y con el frío de Castilla, y cómo tenía la piel curtida de vivir y de trabajar al aire libre, ¿no? Pensemos a esto, hay que ponerlo al lado de todas sus labores dentro de la orden, es decir, y dentro de toda su parte mística. Estamos hablando de un compendio, o sea, de un panorama muy general de una persona muy completa. Estamos pensando que él es el gran poeta, él es el gran místico, él es el directivo, como si dijéramos, dentro de una orden que se está creando, es carpintero, también lleva las vigas, dirige obreros, en fin. Creo que podemos hacer un buen retrato a través del programa, María Ángeles, sí, de vamos San a Juan hacer de la Cruz, un de retrato. alguna forma. De esas imágenes que hoy en día tanto buscamos y hacemos de lo que es una foto con un móvil a lo que puede ser la ausencia de móviles y posibilidades fotográficas de la época, pero bueno, en base a los testigos del tiempo y a los investigadores y conocedores y a las realidades que hoy tenemos de estas obras materiales de San Juan de la Cruz, podemos darnos una idea de cómo era este retrato de San Juan de la Cruz. Era realmente impresionante, ¿no? Pensemos que San Juan vivió en Segovia 3 años y que cuando se fue dejó la obra pues muy acabada, y que los planos fueron supervisados por el santo. Es decir, por eso
decíamos antes que se le considera también arquitecto, es decir, porque no solo es que hiciera la obra, sino que él supervisaba, dirigía y estructuraba todo. ¿Qué es lo que él dejó como diseñado? Pues por una parte lo que es la iglesia actual, sin el crucero y el presbiterio, y el claustro cuadrado, ¿no? A imitación del que mandó él mismo construir en Granada. Es decir, ahí un poco dejó como su sello de arquitecto, ¿no? Sí, O sea, otra de las facetas sí. del santo. Pero no olvidemos, como estamos diciendo, que Fray Juan también tenía otra tarea muy importante dentro de su alma, que era la de ayudar a las otras personas, de la dirección espiritual, del consuelo espiritual. Era un verdadero mistagogo, ¿no? Y cómo junto a esta labor de obrero, de arquitecto, de carpintero, de todo esto, pues él seguía ayudando. En este momento he recogido que al padre Juan de la Cruz también se le llamaba sireno encantador. Sireno de sirena, Sí, ¿no? sí. Sireno de sirena, como las sirenas, ¿no? Que encantaba a las personas simplemente por cómo hablaba. Y entonces en este encandilamiento que producían sus palabras, pues ¿qué era lo que conseguía? Pues que no se apartasen de Dios. Así tuvieran las personas un problema, una dificultad en la vida, una muerte de alguien cercano, un sufrimiento. Él las encandilaba con sus palabras y las daba nuevamente, pues, un empuje para no apartarse de Dios, para seguir siempre con Dios en todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Y así él hablaba siempre lleno de esa presencia de Dios en su vida. Es como esa capacidad que él tenía, que por supuesto es una capacidad divina, ¿no? De poder transmitir lo que él vivía, la presencia de Dios, toda su experiencia de fe tan grande, no solamente a los religiosos, estamos hablando de las hijas de Santa Teresa, las carmelitas descalzas o los propios frailes descalzos, sino también a los seglares que se acercaban y que tenían siempre en San Juan un interlocutor. He recogido un texto que me parece también que les va a gustar mucho a nuestros oyentes, padre. Bueno, Lo pues voy a vamos leer. con él. Sí. Dice, tenía en particular grande presencia de nuestro Señor, que se echaba bien de ver por sus hablas y conversaciones que tenía no solamente con los religiosos, sino también a los seglares, con quien hablaba porque luego trataba la plática a tratar cosas de nuestro Señor, que en esto tenía tan singular gracia, porque hablaba de nuestro Señor lo mejor que he visto hablar a nadie. Yo estaba un poco meditando todo esto y digo, es verdaderamente cuando nosotros queremos comunicar algo a alguien, lo más importante es que lo digamos desde la verdad de lo que sentimos, de lo que vivimos, de que lo podamos comunicar. Y eso es lo que realmente tiene una fuerza imparable. Es decir, cuando existe una presencia de Dios profunda en la vida, como tenía Fray Juan de la Cruz, una experiencia mística profunda, tenía el motor dentro de sí para poderlo comunicar de verdad. Y la gente que lo oía también era como un canal directo de verdad. Es que la experiencia y la transmisión directa de esa experiencia cala profundamente en la persona que lo oye, y más en una persona, como sabemos, San Juan, con esa capacidad de palabra que tenía, con esa capacidad de expresión, como ha demostrado en toda su obra, tanto poética como de obras, de tratados, etcétera, ¿no? Bueno, me parece tremendo. Es la línea que Santa Teresa ya bien dice de sí misma, que no escribo nada que no he experimentado. San Juan es de la misma línea. Y eso es lo que realmente nos impresiona. Por ejemplo, cuando leemos sus cosas, tanto de Santa Teresa como de San Juan, que es que se ve que es la teóricos. verdad, no son teóricos, son vivenciales. Sí, sí. Están hablando de su vida y además tienen ese deseo íntimo de darle a los demás también esta riqueza, ese tesoro, ¿no? Esa hermosura que ellos sienten dentro de su vida, en su alma. El padre Fray Bernabé de Jesús, que era un religioso del convento, que hacía el trabajo de carpintero, también nos dice esto. Sus pláticas ordinarias eran siempre de Dios, y teniendo este testigo por ejercicio en ocuparse en obras de manos, era carpintero, veía que en los más días se iba el Santo Padre, Fray Juan, donde él estaba, y sentado allí grandes ratos, veía este testigo que llegaba encendido del amor de Dios
y que sus pláticas al tiempo que allí estaba, todas eran en orden a más amar y servir a Dios. Y vemos cómo esto nos recuerda algunas de las sentencias o los consejos del santo. Ya sabemos que tenemos recogidas pues una serie de sentencias que están en las obras completas del santo, que yo recomiendo a quien no las conozca, porque son como pequeñas sentencias exactamente que nos dan cosas prácticas de la vida y que en donde está como sintetizado un pensamiento. Los dichos de luz. Y dice, les encargaba a este santo, diesen a todos buen ejemplo, que así fuesen por la calle, no hablando, y que a donde más les conociesen, acudiesen menos veces. Bueno, esto es una cosa que ya que vamos conociendo a San Juan lo vamos entendiendo. Es decir, les decía a los frailes que fuesen por la calle y que no fuesen pues hablando. Podemos decir en palabra coloquial cotorreando, o sea, sin parar, o sea, esta verborrea que muchas veces nos ataca y que nos ponemos a hablar. Esto no significa que no hablaran con la gente, que fueran, no, todo lo contrario. Y que donde más les conociesen, acudiesen menos veces, ¿no? Esto es un poco también lo que vemos en todas lo que nos dice en la subida a Monte Carmelo, en el dibujo famoso, es decir, no vayas donde te vayan a reconocer, donde te vayan a alabar, donde te vayan a subir, sino vete por el camino más angosto para intentarte quitar mucho ego que nos cae encima y que nos acogota, ¿no? Que al final el quitarnos ese ego que tenemos encima nos hace libres, ¿no? Ese es un poco el pensamiento que nos deja esta sentencia que nos deja Fray Juan. También otro padre, Pablo de Santa María, hace un retrato muy bonito de nuestro santo que dice así: digo que estuve en su compañía 2 años en Segovia, cuando se edificaba el convento. Era un varón de espíritu muy encendido y muy claro entendimiento en lo que toca a la teología mística y materia de oración, de suerte que, si no estuviera muy aprovechado en la vida espiritual, tengo por imposible que pudiera hablar tan bien acerca de cualquier virtud, y tengo por cierto que se sabía toda la Biblia, según juzgaban los diferentes lugares de ella, en pláticas que hacía en capítulos y refectorio, sin estudiar para ello, sin oír por donde el Espíritu le guiaba, diciendo siempre cosas excelentes y de provecho y edificación para las almas, por verlas practicadas en él. Y hablaba mucho de Dios, y con mucha gracia, y hacía reír a todos. Creo que es un retrato impresionante. Maravilloso, este Pablo de Santa María. Es impresionante cómo nos habla, ¿no? Es decir, esta capacidad de hablar, como estábamos diciendo, de la experiencia a través de... Y también esto que hemos recogido y que a mí me parece muy interesante resaltar, ¿no? Cómo conocía la Biblia Elsa. Y cómo pero es un conocimiento que le había hecho vida. Es decir, cuando leemos la Sagrada Escritura podemos leerla simplemente pues para enterarnos de lo que nos cuentan, que también está bien. Pero cuando la hacemos como una lectura espiritual, reposada, muchas veces parece que está hablando de tu propia vida, o sea, es un predicamento, parece que el Señor te está hablando a través de todo aquello y que lo empiezas a aplicar en cosas o a identificar en cosas de tu vida, se hace vida y por tanto, él lo tenía eso tan suyo que era capaz de, en cualquier sitio, ya fuera en un sermón sin preparar, en hablar a alguien. Y eso lo vemos muy bien, padre, y así entendemos muy bien los comentarios a sus poemas. Sí, es decir, cuando vemos que él empieza a comentar, ya sabemos que él no le hubiera gustado comentar, pero le pidieron, por favor, explíquenos un poco qué significa el cántico, la llama, todo. Y él, a la hora de explicar, siempre va a la Biblia. Pero una Biblia hecha vivencia dentro de su alma, dentro de su vida, ¿no? Yo creo que es una lección impresionante y además cualquiera que vaya aprende muchísimo. Y hace pensar la facilidad que hoy tenemos de acceso a la Biblia. Desde aplicaciones que llevamos en el móvil a Biblias muy bien ordenadas, organizadas, en fin, muchos medios que nos hacen que el acceso a la Biblia sea más fácil y podamos retener pues capítulos o versículos o frases y pensar en la época las publicaciones que había de Biblias, que eran muy escasas y lógicamente pues en latín, prácticamente todas. Y San Juan de la Cruz cita de memoria en muchas de sus obras, pues la Biblia de memoria, es increíble.
Increíble, la verdad, y además que pensemos que no eran las Biblias que tenemos hoy. No, para nada. Comentadas, Para con nada, grandes para teólogos nada. explicando, que ahora tenemos esa facilidad, ¿no?, de entender mucho más y tenemos grandes Biblias. Pero lo que tú dices, María Ángeles, es para que lo apunten nuestros oyentes, comenzando por quienes están aquí hablando en este programa de La Espadaña, cómo tenemos que tocar la Sagrada Escritura y hacer la vida de nuestra vida. Es que ese es el sentido, decimos palabra de Dios. Sí. Si no sería, bueno, pues historia de Dios, historia del pueblo de Dios, sería, bueno, pues sí, esto pasó, pero no, es que cuando lo lees sabiendo que es palabra de Dios, es palabra dirigida a cada uno de nosotros, y por tanto, esto San Juan nos da una lección muy bonita, padre. Sí, sí. Siguiendo en Segovia, María Ángeles, ¿cuál es la fecha en la que San Juan de la Cruz está aquí en Segovia? Porque hablamos que vivió 3 años, hay oyentes que a lo mejor se han conectado hace un rato o es la primera vez que escuchan La Espadaña o no escucharon los programas anteriores, un poco para ubicarles en torno a qué años estamos nosotros aquí hablando. Sí, sí. Bueno, tomaron posesión del convento el 3 de junio de 1586, luego a raíz del capítulo de 1588 se estableció como sede de la consulta de la orden en Segovia y ya sabemos que a partir de ahí nuestro santo estuvo 3 años más, o sea que estamos en esas fechas aproximadamente. Sí, padre. pues estamos a los 4 años de la muerte de Santa Teresa, o sea, recién fallecía casi Santa Teresa. Viene a florecer este convento de los padres carmelitas, porque hay que recordar que Santa Teresa ya había fundado en Segovia, un convento que está pues al lado de la catedral y hoy en día sigue estando ahí. Sí, 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 muy bien. Seguimos con muchos testimonios muy bonitos de cómo vivía San Juan. Vamos a ver otra parte de San Juan que hemos tratado, pero que la vamos a ver ahora. Otro retrato. Otro retrato. Voy a leerlo y luego Muy lo comentamos. Nuevamente de otro testigo que dice: muchas veces le veía a este testigo que saliendo de la celda en Segovia se iba a unos riscos y peñascos que tiene la huerta de aquel convento y ahí se metía en una cuevecita, que allí había del tamaño de un hombre recostado, de donde se ve mucho cielo, río y campo. Uh-huh. Nos viene a dar este retrato de Fray Juan que es el de ermitaño. Ya desde que era jovencito, que quiso ser cartujo, era como el anhelo de su alma ser ermitaño, pero ese ermitaño que casi se mete debajo de la tierra, que vuelve a las entrañas. Me parece una imagen, esta de San Juan metiéndose ahí, que yo la tengo como en mi memoria y en mi corazón desde que lo he leído. Metiéndose como en las entrañas, como diciendo: Dios mío, tú eres la tierra, eres la roca, yo aquí me meto, protégeme, ayúdame, dame fuerzas en estos momentos de mi vida, ¿no? Y era como una especie de nido como los de los gusanos de seda, ¿no? Que vemos ahí que se mete un poco ahí, sale el caperuzón, ¿no? Y vemos también este deseo de estar solitario, ermitaño y tal, un hombre que luego la vida le llevó por todo lo contrario, es decir, tenía que dirigir, ser el prior, no podía, pero a la vez buscaba. Es decir, esto también nos da idea muchas veces cuando tenemos muchas personas ese deseo de una vida ermitaña, que muchas veces, aunque parezca mentira, podemos compaginarla con una vida activa. Es decir, tenemos unas obligaciones en nuestra vida que no podemos irnos a meternos en una cueva, pero sí podemos hacer estas cosas, es decir, buscar momentos en donde uno pueda estar tranquilo, solitario, estando en la presencia de Dios. Y vemos también en esto el amor tan grandísimo que tenía San Juan por la naturaleza como lugar donde habita el Señor. Y por tanto, él consideraba que no es que solamente Dios habite en la naturaleza, es que cuando yo voy a la naturaleza y dejo estar allí, me estoy allí tranquilamente, estoy dentro de Dios, estoy dentro de ese Dios que lo envuelve todo y que nos hace entrar en la belleza y en la hermosura de Dios. Es decir, todos tenemos esa sensación, yo creo que es generalizada, cuando vamos a la naturaleza, a un sitio bonito, sí, de decir, qué bien estar, qué bien estoy, ¿no? Y las personas con fe le ponemos un nombre y le ponemos un regalo de Dios para poder estar allí. Él, desde luego, siempre iba a la naturaleza con este sentido de regalo y de imbuirse, de bañarse, baño de Dios, ¿no? Completo. Hay otra actitud, otra cosa de Fray Juan que a mí me ha parecido muy curiosa, ¿no? Voy a leerles el texto y ahora lo voy a comentar. Dice así: cerrando la mano a lo disimulado, cuando paseaba con alguna persona, daba golpes con el puño en la pared o en la parte en la que se hallaba,
para que con el dolor atendiera la plática, y así traía los artejos de las manos descalabrados de este ejercicio. Bueno, yo cuando lo he leído, pues me he puesto a investigar qué es esto. Sí. ¿Por qué alguien hace esto? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces, ¿Y cuál es? Pues esto se estudia en psiquiatría y se llama mecanismo de autorregulación sensorial. Es un mecanismo para centrar la atención, ¿no? En determinadas personas que a lo mejor tienen, para regular un poco la neurodivergencia, pues de repente cuando tienen que estar atendiendo a alguien que les está contando algo importante y ellos sin querer están yéndose por aquí y por allá, pues entonces se regulan dándose unos golpes. Y esto es algo que ocurre en todos los ámbitos posibles, ¿no? Es verdad que también se podría interpretar como una autolesión, como una parte de un misticismo, de una devoción religiosa clásica, pero yo no creo que Fray Juan vaya por este camino, porque esto no se hace en público con unas personas, eso sería en privado si uno quiere ir por este camino, ¿no? Yo creo que él sobre todo va por el camino de la atención plena espiritual, es decir, cuando alguien me está contando algo y el que lo está oyendo, que muchas veces nos pasa, estamos pensando en otras muchas cosas. La imaginación, que llamaba nuestra santa la loca de la casa, la tenemos loca, y una persona nos está contando. Y entonces en ese momento estaría, me imagino, pensando, tengo los carpinteros acá, tengo la viga que la están bajando, tengo a uno que le ha mandado al campo, no sé si volverá, tengo un problema con el padre Doria. Y hay una persona, una monja, una señora o un señor que le está contando algo. Entonces él utilizaba esto, pero de tal forma que este texto me pareció impresionante. No es que se diera unos golpes, es que se autolesionaba. O sea, los artejos deben de ser, pues, como se llamaba, parte de la, ¿no? de la mano. Y se daba estos golpes especiales. ¿Qué es lo que hacía? Combatir el cansancio. Es decir, pensemos que llevaba una vida, como estamos diciendo, cansadísima, agotadísima, de estar todo el día haciendo cosas, y era una manera de mantenerse en la alerta. También era una disciplina mental de decir, tengo que atender a esta persona y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. O sea, tenía una disciplina férrea, algo que desde luego caracteriza a nuestro santo. Y también en este sentido tenemos que decir cómo Fray Juan hacía algo que es muy interesante, que se llama el silencio extremo, es decir, como una forma para golpear los sentidos, es decir, estar yo en silencio, oyendo todo lo que ocurre, ya sea una persona, ya sea para realmente controlarme y concentrarme en lo que está pasando, ya sea en la soledad de una meditación o una contemplación personal, como sea en una escucha activa de una persona que está abriéndose a mí, en una confesión, en una conversación, ¿no? Y esta parte, padre, todo esto que estoy contando para finalizar el programa, a mí ha sido muy importante, porque realmente creo que muchas veces nos cuesta oír a otras personas que nos están contando. Y decimos, bueno, pero ¿cómo haría? Bueno, no digo que se den golpes como Fray Juan, simplemente digo que Fray Juan lo hacía. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias por esta videoobra de San Juan de la Cruz en Segovia, y seguimos. Hasta la próxima. Un saludo para todos. Llegamos así a nuestro final del programa de la Espadaña del día de hoy con María Ángeles Álvarez en la vida y obra de San Juan de la Cruz en esta Segovia, donde se encuentra su sepulcro y al que hay que ir en este año jubilar, que nos encontramos sanjuanista. Hasta el próximo programa. Dios mediante, aquí les esperamos en la Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.